¿Me salgo? Sí, sálgase de la página y vuelva a entrar. Y ahorita no está. Ahí está. Ya lo puede compartir. ¿Cómo lo comparto? Ya me equivoqué. La tecnología. Y ya, aquí. Ajá. ¿Qué hago? Comparto. Exacto. A ver, ese es... ¿Me salgo? A ver. Compartir. Ya me equivoqué. Ay, mero. Listo, ya Ahí estamos. está. Muy bien. Ahí Usted. está. Ok, ya nos regresamos aquí. Iniciar. ¿Listo? Ok. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Y bueno, el día de, bueno, esta noche, sí, esta noche pues nos encontramos aquí con el Perdón. con el doctor Víctor Merlo. El doctor Víctor Merlo es oncólogo pediatra. Como algunas personas estuvieron solicitando de manera muy recurrente temas dentro del área de pediatría, dije, bueno, pues vamos a convertir este espacio que no sea meramente psicoanálisis. Afortunadamente me he encontrado trabajando en una institución de salud donde he estado haciendo afortunadamente muchos amigos dentro de esta área, y pues bueno, vamos a tratar de traer a los mejores profesionales que nos pueden ayudar a compartir temas. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerlo aquí. Pues más que nada, el gusto es totalmente mío y del público que tanto nos ha pedido temas de pediatría. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a Sergio por hacernos la invitación y permitirnos abrir un espacio para poder comunicar cosas que son muy relevantes, que conciernen a nuestros niños, y pues cuando gustes empecemos. Sí, pero por supuesto. Bueno. ¿De qué nos vas a hablar ahora, doctor? Vamos a hablar de un tema que es importante, que tiene muchos tabús por parte de los papás, ya que pensamos que un paciente que tiene alguna enfermedad oncológica o que le digan tiene cáncer es pensar en muerte, en primer lugar. Segundo, que todo lo que leemos a veces en internet nos dice, me sangró la nariz, no, cáncer. O tiene un morete, cáncer. Que le duele la rodilla al niñito, crece o cáncer. O sea, todo puede ser cáncer. O si tú le pones a Google, Doctor le pones Google, doctor ¿no? Google, me duele la panza, cáncer de estómago. Prácticamente así es. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es concientizar a los papás sobre un tema que sí es importante, es recurrente, tiene una incidencia alta, considerándolo como las causas de enfermedad no infecciosa dentro del país que pueden causar muerte. Principalmente son accidentes, y en segundo es el cáncer infantil. El cáncer infantil. El cáncer infantil es la segunda causa de muerte a nivel nacional por enfermedad no infecciosa. Entonces, yo como papá, bueno, hay personas que a sus hijos son muy descuidados, que los hijos los llevan ya cuando hasta definitivamente el niño ya está. Están estos contrastes, ¿no? La mamá que se preocupa en exceso y Así la es. mamá que se descuida por completo, ¿no? Así es, sí, tenemos los dos extremos. Okay. La importancia de que nosotros estemos concientizados no es decir, al niño le pasó algo y ya es grave, sino poder tener ese criterio, o tratar de formarles el criterio a ustedes para saber en qué momento atender a nuestro niño pensando en uno de estos diagnósticos. Sí tenemos mamás que son súper preocuponas y ahorita nos van a empezar a preguntar, no, a mi niño le salió una bolita aquí y ya se lo llevo, ¿qué pasa? Y ya están llorando y nos ponen aquí los monitos llorando. No, es cuestión de que nosotros vayamos haciendo una integración de los signos y de los síntomas que nos van a determinar si un paciente puede tener riesgo o no de cáncer. ¿Cuál es el más común? Cáncer infantil, pero cáncer de piel, cáncer, ¿de qué tipo es el más común que nos encontramos? Bueno,
Considerando la edad pediátrica, el principal cáncer que se encuentra son los derivados del tejido hemático, todo lo que proviene de la sangre. En segundo lugar, son los tumores cerebrales. Bueno, si lo clasificamos bien es, primero, la leucemia, que es cáncer en la sangre. Sí, leucemia. Leucemia. Segundo lugar, es los linfomas. Los linfomas son tumores que se originan en el tejido de donde nace la sangre o donde madura algunas células de la sangre, que se va a caracterizar por el crecimiento ganglionar u otros sitios donde se desarrolla este tipo de tejido. Okay. En tercer lugar, entran los tumores del sistema nervioso central. Y en cuarto lugar, y ya después de ahí se despliegan otros tipos de cáncer, son los que se encuentran en el abdomen, principalmente derivados de las glándulas suprarrenales o los tumores en las células germinales. A eso nos referimos, a lo que desarrolla testículo, ovario o algunos órganos que se originan de ahí, pero no tienen esa localización. Y de ahí en fuera nos vamos a los de hueso, a los tumores de tejido indiferenciado, son muy variables. Tenemos una diferencia muy grande con el adulto. El adulto principalmente va a desarrollar un tumor en un sitio como en la piel. Sí. También las células reproductoras o los tejidos del sistema reproductor, que entra ovario, útero, en el hombre la próstata o testículo, que la morfología o las características del tejido es completamente diferente. A ver, yo perdón que Muy bien, muy bien. Tengo una duda. ¿Hay alguna diferencia entre que sea niño o niña? Bueno, en el sentido de que ¿quién es más propenso? Porque yo he escuchado, obviamente, cosas de mamás donde mencionan, ay, cuando se enteran que su bebé va a ser niña, dicen, ay, yo quería que fuera niño, para batallarle menos. No sé si le haya tocado ese tipo de comentarios. ¿Quién suele desarrollar un poco más el niño o la niña? Ahí sí tenemos un pico principal y es el hombre. Ahí niño. Nosotros la llevamos de perder, los hombres. Ok. Por cuestiones, pues dentro de lo que se cree, tiene principalmente la característica de que el feto, el embrión, el feto y el niño y adulto hombre, sí, por la conformación genética le da mayor predisposición. Así es, suele ser más común. Si nos ponemos a ver todos los temas de pediatría, los que nos enfermamos siempre, bueno, en general, ¿quién se enferma más? Los hombres. Y somos los que menos acudimos, somos los que menos acudimos al médico. Sí. ¿Quiénes son los que menos aguantamos el dolor? No, bueno. Los hombres, sí. Sí. O sea, tú puedes ver a una mamá que tiene catarro, tiene fiebre, le duelen los huesos y ¿qué hace? Se levanta temprano, atiende a los niños, hace todo lo que tiene que hacer y cuando tiene tiempo se acuesta, se toma una pastilla y se encuentra, o sea, cansada y deshecha. ¿Y nosotros qué? Y estamos haciendo el testamento. De hecho, dicen que una mujer en el parto casi podría sentir lo que siente un hombre cuando le da gripa. Así es, exactamente. Ese es el punto. Tenemos menor umbral al dolor, tenemos una predisposición genética a desarrollar varias enfermedades, nos cuidamos menos, somos más burros, nos accidentamos más. O sea, lamentablemente el cáncer infantil es más común en hombres. Hay unos variantes que suelen ser más frecuentes en niñas, que principalmente es el tumor que se encuentra en el riñón, pero de toda la lista, uno es el más común en niñas, entonces nos quedamos fuera de todo del rango, y si vemos la estadística nacional, la mayoría es hombre. Yo como papá, ¿a qué tengo que comenzar a prestarle atención para saber si mi hijo tiene... empieza con algunas señales de cáncer? Bueno, vamos a hablar de el primer cáncer más común, que es la leucemia. La leucemia se origina, hay muchos tipos, muchos tipos. Si pusiéramos así la lista, vamos a sacar así listón, como siempre le ponen, ¿no? Existe una lista, te la ponen en internet, que no la traje porque nos vamos a poner a leer todas esas. La más común es la denominada leucemia linfoblástica. La leucemia linfoblástica, con este nombre, significa que es un tejido de la sangre
de las defensas de nuestra sangre que no maduró. Ajá. Entonces, tiene la capacidad, cuando les pongo el ejemplo a los estudiantes, les digo, es como los adolescentes, no están maduros, no saben trabajar, pero se pueden reproducir. Entonces, si tiene esa capacidad, se reproducen tantas veces estas células que invaden muchos órganos, el cuerpo, y suelen causar enfermedad, porque no saben hacer nada, ¿no? Okay, podríamos decir, tenemos más sangre, más defensas, menos enfermedad, pero en este caso son las disfuncionales. ¿Qué pasa? Como se origina en la sangre, esta reproducción exagerada va a empujar a todas las demás células de la sangre, sí. Lo que le da la coloración rojiza, que se llama eritrocito, que transporta el oxígeno, que nos desencadena anemia, que es un síntoma, bueno, es un dato laboratorial de cáncer en algunos casos, okay. Pero es una anemia asociada a otros síntomas. Eso es lo importante que hay que saber. No es decir, tiene anemia, porque siempre nos toca la pregunta de que anemia es igual a leucemia. Okay. No, leucemia puede manifestar anemia, y síntomas, cuando tú lo ves, es el niño pálido, palidez, cansado, que no quiere jugar. ¿Es muy notoria esta palidez? Es lo más común que podemos presentar. No es así como que el dato pivote, pero nosotros vamos a ver que el niño corre, sube y baja, va para todos lados y después está cansado, tiene mucho sueño, pálido. Vemos los ojitos, de acá abajo blanco, amarillento, palmas pálidas, nosotros vemos en la coloración rosita, o se ven amarillentas. Ese es un síntoma de anemia, parte de la leucemia. Hay que hacer asociaciones, es muchos síntomas. Segundo lugar, pensando en leucemias, es problemas de sangrado. ¿Por qué? Porque un elemento también de la sangre son las plaquetas. Ajá. Las plaquetas ayudan a coagular. Claro. Si no tenemos elementos de coagulación, viene el sangrado. ¿Cómo lo vamos a manifestar? Con moretes que aparecen en sitios que no son comunes. Porque vamos a ver a los niños, ¿de dónde están moreteados? Codos, sí. Antebrazos, rodillas, jugando, pues. Porque se tiran, juegan y hacen muchas cosas. ¿Dónde podría ser? Tórax, abdomen, la espalda, los muslos, o sea, lugares donde tú dices, no puede ser. ¿Cómo se pudo haber ¿Cómo se pegó ahí? Y los moretes. Primero, ese es un dato cuando se ve macroscópicamente. Hay otras variantes, que es unas más pequeñas que se llaman petequias, sí. Que son como puntitos rojos, pero son generalizados. Sí, claro. Más la palidez, ya tenemos dos. Ajá. Tercer lugar, puede haber susceptibilidad de infecciones, porque el otro elemento de la sangre son las defensas. Hay muchos tipos de defensas, pero las desplazan también. Entonces puede ser el niño que se esté enfermando frecuentemente, ya lo iba a hacer un pediatra, le dieron antibiótico, otro pediatra, que ese también es un error muy común con los papás, que lo llevas con Merlo y Merlo no supo, lo llevas con cualquier otro pediatra y cualquier otro no supo, lo llevas a otro y a otro y a otro. Están brincando. El brincar hace que a lo mejor tú pierdas o sea, va a perder el seguimiento. Sí. Tú más o menos cuando te llega un paciente tratado, tratas de adivinar qué fue lo que le dieron, tú checas la dosis, pero no estás llevando un comportamiento. Claro. Pero entonces va a ser el niño que tiene fiebre o que tiene procesos infecciosos recurrentes con antibiótico, ya le dieron y no mejora. Pero esa asociación, llevamos 3 datos. Sí. La fiebre puede ser otro dato en estas enfermedades. La fiebre tiene características muy específicas. Va a ser una fiebre que para definirla es arriba de 38.3 grados. Okay. Que sea persistente, más de 1 hora, con termómetro, no nada más así lo sentí calientito. Pero la temperatura no suele ser como cuando les da diarrea, vómito, o catarro o tos. Porque si tú, cuando has tenido a tu niño, que lo ves enfermo, sí. La fiebre es 39, 39 y medio, y sube, y sube, y sube, y sube, y le das paracetamol o un medicamento, baja, y de nuevo vuelve a subir. Okay, sí. Entonces es una fiebre que no es muy alta, pero es persistente. Puede tener patrón. Hoy tiene fiebre, mañana no, pasado de nuevo, mañana no. O pueden ser 2 días de fiebre, 2 días no. Ese es un patrón así bien característico en los tumores. Ah, caray. Porque es un patrón cíclico. Tiene que ver con las cuestiones de la inmunidad. Que se les alebresta ahí la célula
Sí. y empieza a producir sustancias proinflamatorias, fiebre, Ok. pero se regula y de nuevo cuando se vuelve a reproducir, pues suele ser en ocasiones cuando la célula se vuelve a reproducir. A ver, ¿cuáles son las dudas más comunes o el comportamiento más común con el que te encuentras cuando llega la mamá? ¿Se va a curar? ¿Se va a morir? ¿Cuántas quimio? ¿O el miedo a la quimio? ¿Cuáles son los comportamientos o miedos más comunes que suelen llegar por parte de las madres, suponiendo que son las madres las que más van a consultar? ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues son varios. Hay que tener en cuenta que la diferencia que tiene un cáncer de adulto y un cáncer de niño es que el niño se cura. El niño se La cura. tasa de curación en niños es muy alta. Ok. Independientemente de qué tan oportuno sea. Mientras más oportuno sea, Sí. menos diseminación hay. Ok. Entonces, si te llega un paciente con un tumor que pesa lo mismo que la cabeza, eso quiere decir que aquí está el tumor visible, Sí. pero el invisible y microscópico está en cualquier otro lado. Ok. Habitualmente, lo primero que tenemos que hacer es la detección. O Sí. sea, primero encontrar los síntomas, que los vamos a ir citando, pero hay que hacer las asociaciones. No nada más es palidez, cáncer. Fiebre, cáncer. O sea, ahorita los vamos a ir citando. Ok. Los miedos principales, Sí. te los comento, es, ¿se va a curar o no se va a curar? Así, tal cual. Lo que nosotros tenemos que decir al inicio es hacer la evaluación completa. Sí. Ver qué tipo de enfermedad es y qué tan diseminada está. Para eso nosotros hacemos estudios. El origen, en qué tejido se originó, porque hay lamentablemente cáncer infantil que la tasa de curación es muy baja. ¿Por qué? Porque cuando ya nos damos cuenta, ya está en todos lados. Ok, ok. O son cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, porque es muy común que pase. Nos ha tocado muchos casos de adolescentes que el dato así principal es la fatiga. Sí. Y palidez, pero pues la palidez los papás no la notan porque pues, el adolescente no te quiere ver, va en contra del papá. Sí. Oye, no me hagas, ni me veas. Entonces lo tomamos como que el muchacho que te llega, cansado de la escuela, va, se duerme. Sí. Y tú, se duerme y se duerme. Y pues está en su edad, en la edad de la punzada. En la edad de la punzada. Así nos ha pasado varios casos que ya cuando ven que es muy repetitivo, ahora, o ya tienen palidez o empiezan a sangrar, ahí ya nos lo llevan. Ya no es la edad de la Y punzada. ya no es la edad de es la algo... punzada, ya es algo que ya es una enfermedad. ¿Cuáles son los factores? Porque una de las preguntas que, bueno, a mí en consulta no tiene nada que ver ni con oncología y pediatría es, pero que en muchas áreas se da es, ¿por qué pasó? ¿Por qué le dio? ¿Por qué? Por lo que comió, por herencia, porque lo vieron feo, porque le hicieron ojo, Suele ser. por brujería. ¿Cuál es el motivo más común o los más comunes por los cuales un niño puede desarrollar cáncer? Mira, una de las preguntas, contestando la otra pregunta, muchas veces los papás, esa es una de las dudas de miedo. ¿Por qué? Sí. El cáncer tiene cierto componente genético. Habitualmente el de adulto es así, de que si le da joven, el hijo puede tenerlo, ¿no? Como el de próstata y todos los demás. Sí. Pero en el caso de los niños, el origen del tumor no es por algo que comieron, porque tomamos, porque fumamos, porque nos ponemos al sol, porque llevamos una vida que no nos cuidamos, no comemos bien. Sí. En el caso de los niños sí tiene que ver con la cuestión genética. La cuestión genética. Sí, o sea, pero no es porque papá y mamá se lo pasaron. Es porque en algún momento de su desarrollo fetal el niño tuvo una parte de su tejido se transformó, tuvo un error y su propio sistema de defensa no lo eliminó. Fue un fallo fortuito en el niño y eso desarrolla muchas veces el cáncer. O sea, que no es la mamá que a fuerza le quiere echar la culpa al marido. Pues. No, y esa es una de las preguntas muy comunes y es uno de los conflictos muy comunes. Sí. Porque dicen, es que tu mamá y la abuela y todos echan la culpa, o es que tiene perros,
O es que tiene gatos. Ya es el pretexto para quitarle Es los el pretexto perros, ¿no? para quitar el perro, el gato, echarlo a la calle y todo eso, pero no tiene nada que ver. O es que tu mamá fuma. Sí. Sí hay ciertos factores que contribuyen. Muchas veces el tabaquismo sí contribuye porque tiene muchas sustancias dentro del tabaco. Sí. Entonces, pues es intoxicarte. Y si estás embarazada, pues todo eso le va a llegar. Otra asociación que sí existe, pero es que tiene que ver con algunos tipos de tumores, es el consumo de drogas. Ajá. El consumo de marihuana, aunque todo el mundo quiere, Ay, está a favor, todo yo el no mundo estoy le apuesta. tampoco en contra ni a favor, pero si hay estudios en los cuales te comentan que incrementa el riesgo de algunos tipos de tumores el consumo de marihuana, cocaína o algún otro tipo de droga durante unos años antes de que se embarace la mamá o que el papá y la mamá decidan tener niños. Oye, yo sí he escuchado mucho eso, pero jamás yo he leído un artículo científico sobre la marihuana y quimioterapia, bueno, y cáncer. Uh-huh. ¿Es real? ¿Me puedes especificar más tu Bueno, pregunta? bueno, ¿Que el cáncer te lo dé la marihuana? No, No. Que la marihuana ayuda en el tratamiento para el cáncer. ¿Es cierto? Sí ayuda, Ok. pero lo damos principalmente no así como que No en churro. lo churro. Ok. No, lo que tratamos en algunos casos es conseguir el aceite derivado, Ajá. que ya está, que se puede comercializar, que está permitido en algunos países y se le puede administrar al paciente, pero cuando entra en una etapa de paliación, que es el paciente que ya no tiene cura y mejora mucho los síntomas. Que no es curativo. No es curativo, es para tratar dolor o algún tipo de molestia, pero habitualmente lo damos en los pacientes que ya por alguna causa no responden al tratamiento. Ok, pero que quede claro, no es el churro, ¿no? No es el churro. Hay una parte de la planta que se convierte en extracto. Aceite. Ok, excelente. Bueno, y las mamás, ¿qué tanto ayudan o qué tanto perjudican al hijo cuando lo intentan sobreproteger? Porque me he topado con pacientes, especialmente adolescentes, que la mamá prácticamente intenta absorber todas las actividades del niño como sobreprotegiéndolo, pero parece que al niño lo tensa más, como que están las actividades de yo mamá y aparte me enojo porque mi hijo tiene cáncer y aparte la mamá se entristece y llora, le transmite sentimientos, no sé. ¿Cómo sería la relación óptima entre madre, hija, hijo que podría beneficiar? Bueno, claro que esto no va a curar el cáncer, pues, pero ¿hay algún tipo de comportamiento, pues, o emoción que ayude al tratamiento? Habitualmente lo que tratamos de hacer es recomendar atención psicológica, Sí, siempre. sí, sí. En el momento que se da el diagnóstico sí es un impacto muy grande para los papás. Muchas veces el niño no comprende la enfermedad al inicio, pero tú te puedes dar cuenta cuando ves a un niño que tiene cáncer que su madurez mental incluso llega a ser mayor que la de los propios padres. Sí. El niño entiende que está enfermo, lo siente, Sí. y sabe en qué momento él incluso no se va a curar. Y él es el que suele a veces transmitir al papá la calma para que puedan sobrellevar la enfermedad. Sí se distorsiona algo la dinámica en la familia porque sí, nosotros lo que tratamos de hacer es evitar que el niño se exponga a riesgos. Sí. O sea, no consumir cosas que no hacen en su casa, porque pues, todo tiene bichos y afuera de la casa todo tiene, entonces tiene más. Sí. Entonces lo que tratamos de hacer siempre al principio es reducir la exposición a algunos factores. Sí. Pero los papás sí tienden a ser muy sobreprotectores y a los niños los fastidia. Okay. Es muy común que el niño se canse, que ya no quiere ir al hospital, porque él siente la tristeza de la mamá y cada vez que está al hospital ve a la mamá triste y más cuando ve la mamá al niño ya sin su pelo en la quimio, conectado a la máquina, me imagino que todavía se acentúa ese comportamiento de la madre, ¿no? Eso es muy común, sí. La mamá a veces son las que se ponen a llorar, a pesar de que el niño está
pues, tranquilo o está dormido mientras se le pone su tratamiento. A pesar de saber que hay un buen pronóstico. A pesar de que haya un buen pronóstico, pero muchas veces sí nos gana la enfermedad porque podrá tener todos los buenos, todo el buen pronóstico, tiene todos los factores. Hay casos en los cuales tú dices, tiene buena, o sea, dentro del grupo de edad son los que más se curan. El tipo de tejido maligno es el que menos diseminación da, el que mejor responde a tratamiento, pero después de cierto tiempo vuelve a aparecer la enfermedad y sí es frustrante eso. La mamá, bueno, uno no lo transmite, pero la mamá se pone peor y el niño sí repercute mucho en su estado general. Cuando al niño se le explica, ¿lo haces tú? ¿Qué es lo que tiene el niño? ¿El niño te entiende? ¿Cómo es para ti decirle a un niño, tienes tal cosa? Mucho depende de cada niño. Hay que saber a qué niño... los niños no son tontos, no. Te lo puedo decir así, no son tontos. Los niños se dan cuenta de todo. La capacidad que tiene el niño con cáncer es que él entiende su enfermedad, entiende que está llevando un tratamiento. Sí es cansado para ellos las punciones, picarlos, sacarle sangre, pero aceptan muy bien la enfermedad. Ok, más que el adulto. Sí, más que el adulto, porque tú le explicas que va a estar viniendo al hospital, que necesitan estarle poniendo algunas medicinas que lo pueden hacer a lo mejor sentir cansado, que no le sepa bien la comida, que va a estar viniendo recurrentemente a la unidad o a donde se le esté poniendo su tratamiento, pero se crea con el niño, creas un vínculo que no lo puedes sustituir con nada y tú prácticamente sabes en qué condiciones viene cada niño. Sí, por supuesto. Hay mamás que empeoran el tratamiento, que lejos de ayudar solamente lo empeoran. Lamentablemente sí es muy común. Sí hay. La tasa hay algo que se mide como tasa de abandono. En Nayarit tenemos una tasa muy baja de abandono, es casi 2.9% con relación a otros estados, pero si hacemos un seguimiento se incrementa casi al doble al seguimiento que se hace en 5 años. Nosotros determinamos en ese periodo para ver si responden al tratamiento, ¿no? Decimos 5 años sobre vida, ¿no? No quiere decir que va a vivir 5 años, sino que en un seguimiento de 5 años no hubo enfermedad o lo abandonaron y la tasa de abandono incrementa hasta casi un 6%, 5.9% en un estudio que se hizo a 5 años. Lo que no nos ayuda muchas veces es que el niño, por sentirse mal, por que lo sobreprotegen, también a veces les agarran la medida a los papás. Hay niños que son súper especiales en eso. ¿De qué manera? Y pues como el papá pues pide algo, quiere comer una papa, unas papitas, o quiere un X alimento. Nos ha tocado durante todo el tiempo que llevamos aquí en la unidad de Oncocrin, en el seguro, y durante mi formación como residente de pediatría y de oncología, que muchas veces el papá sí lo empeora. ¿En qué? Nos mete a escondida cosas. Habitualmente es la comida o el antojo, y eso que fueron los tacos de enfrente, ¿no? Del hospital, lo que le trajeron de atrás, que todo está sucio, y a veces el niño se nos infecta y se nos pone bien grave y lamentablemente a veces llega a fallecer. Y tú, pues, ¿de dónde salió? Se infectó, es una infección severa. Y luego fue negligencia médica. Habitualmente no es muy común que pase eso, pero eso empeora mucho al comportamiento de la mamá. Porque la mamá trata de compensar esa falta, porque a veces el papá piensa que es su culpa, que no lo cuidó, que no lo alimentó, que a veces hay papás o mamás que tú se lo pasaste y tú ya hablaste con los dos en el momento que le hacen el informe. No fue la mamá, no fue el papá, no fue nadie. Ya es pleito casado de algunos. Y el papá sí, es que tú, y tú. Y eso hace que a veces la mamá sienta la culpa. Es que el niño llora porque no le das.
y de ahí vienen los tacos Ajá. mortales. ¿Qué es lo que define? Sí, tacos mortales. Los tacos mortales. ¿Qué es lo que definitivamente un niño no debe de comer, no debe de consumir, pues cuando está en un tratamiento para el cáncer? Todo lo que compres en la calle. Ok. Hemos tenido casos en los cuales toman fermentados. Sí. Regionales, ya sabemos cuál, y se nos han complicado, o sea, por eso, o bebidas energéticas, o tienen mucho a dar el famoso, las hipertónicas, las que son para deportistas, pues, también buenas, ¿no? Tienen un montón de power y esas cosas, que no sé si lo podemos decir. Ah, sí, hasta ahorita aquí no hay ninguna marca. Páganos, Powerade, Páganos, porque por estamos favor. diciendo. Patrocinadores. No, porque estamos diciendo que no es bueno. No. Ese tipo de bebidas, sí, causan a veces mucho vómito, causan muchos síntomas gastrointestinales, o gastritis, y el niño, aparte, tengan en cuenta que tú le estás dando un tratamiento que entra por la vena y lastima la vena. Sí. De ahí se distribuye a todo el cuerpo. Si tuviéramos un tratamiento que fuera a la uña donde le dio el tumor, lo tendríamos, se lo pondríamos, pero lamentablemente la quimioterapia y el tratamiento que se usa es diseminado, o sea, entra en la sangre y se distribuye a todo el cuerpo. Sí, claro. Entonces, puede haber lesión desde la punta de la nariz hasta la uña del dedo gordo del pie. A ese grado. Entonces, como se lesiona también el tejido de la boca o del intestino o del estómago, puede dar síntomas gastrointestinales y pues las gastritis famosas. Y es muy común el niño que está vomite y que el dolor y ya le evaluaste todo y pues fue, ¿qué le dio? No, pues bebida hipertónica para deportista. De alto rendimiento. De alto rendimiento, entonces pues ya, ahí está la causa. Sí, sí, claro. Esas son las cosas como que no recomendamos. Otra cosa que sí está bien diseminada por todos lados son todos los que te venden por ¿cómo se llaman? Redes de mercadeo, que ya no son pirámides, según. Ajá. Todos los que, no, mira, este es buenísimo, te cura el cáncer, te cura la leucemia, te cura la miopía, el astigmatismo, te cura todo. Sí, sí, sí. Y te adelgaza. Y que son los que te dicen, no se contrapone con el medicamento que te da el doctor. Tiene una leyenda bien característica, dice, el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo consume y quien lo recomienda. Con eso se lava las manos. Y pues ya, claro. ¿Para qué se lo da? Hay muchos que se asocian a daño hepático. Ajá. Muchos medicamentos que usamos se tienen que metabolizar y eliminar por el hígado. Sí, entonces, más el Nutrilite. Ajá, sí. Causan más daño. Sí, es muy común. Tuvimos un caso en siglo XXI de una niña que se le estuvo dando su tratamiento. Ajá. Y así se nos engordan muchísimo, porque estaba tomando unos jugos que estaban muy de moda en ese tiempo. Ajá. Tienen un montón de azúcar, entonces la niña tomaba eso, que era para curar el cáncer. Tenían una mora de no sé dónde, de Madagascar, sí. Y la niña tomaba eso todos los días. Así, entonces, como agüita. Y como agüita. ¿Y qué pasa? Suben de peso y nosotros calculamos con relación al peso, entonces, pues le tienes que dar, sí. Porque hay que distribuir el medicamento. A ver, respecto a la leucemia, yo veo esos comerciales, ya ves que pasa el cajero y dona para los niños con leucemia, etcétera. ¿Cuánto tiempo tarda un niño? Porque te los presentan como que son enfermos terminales. Así es. El tipo de presentación es así, muy dramática, no sé si sea la palabra adecuada, pero te los presentan como que son enfermos terminales. Y aquí tú me estás diciendo que, no, a ver, espérate, tiene cura. Así es. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tarda un niño, obviamente si la detección es más temprana, en recuperarse de todo este proceso? En eliminar la enfermedad varía, porque cada una de las enfermedades se tratan diferentes. En el caso de las leucemias, el tratamiento aproximado es entre 2 años y medio a 3. Okay. De puro medicamento. De 2 y seguimiento. años a 3. Okay. Sin tomar en cuenta procesos infecciosos, porque el paciente que recibe quimioterapia como se afecta a todo el cuerpo, se es susceptible a infecciones. Por eso tratamos de que no coman ceviche. Ajá, ok. Estamos hablando de un paciente como que si lo tuviéramos hospitalizado de tiempo completo en un área blanca de 2 a 3 años. Así es. Sin infecciones, pues. Sin infecciones.
No lo vas a manejar en un área blanca, o Sí, sea, obviamente tiene no. sus criterios específicos para que tú lo mantengas en casa, Sí, sin por exponerlo. Lo puedes sacar, puede ser, muchos niños tienen que hacer su vida normal, Ujú. que es ir a la escuela con sus cuidados especiales, cubrebocas, todo ese ¿Puede- tipo de cosas. un niño con leucemia puede estar haciendo su vida cotidiana? Así es, tratamos de que sea en las fases más intensivas del tratamiento, que es casi al inicio, Ajá, que sí se interrumpan ese tipo de actividades. sí. Pero ya llegando a la fase donde se administra menos medicamento o ya no requiere hospitalizaciones, que pueda ir a la escuela, que trate de recuperar su vida normal, Ok. pero con las medidas de cuidados. Hay otros tipos de tumores, un caso los linfomas, hay diferentes tipos de linfomas, unos que salen de los ganglios y otros que crecen súper rápido y otros que igual crecen en los ganglios pero tardan mucho tiempo. Ujú. Esos tardan, dependiendo del tipo de tumor, habitualmente son entre 2 a 6 meses como máximo. Y el que ahorita te está escuchando y que te escuchó la palabra ganglio, ¿qué es un ganglio? Ah, bueno. Los ganglios son las bolitas que luego nos salen en el cuello. Son tejidos que sirven de defensa. En primer lugar, como una barrera física Sí, sí. para prevenir la entrada. Segundo, todo lo que sale de la sangre, que son defensas, llegan algunas específicas a madurar. Ujú. O llegan a como entró por aquí el bicho, se pegó aquí a la angina. Sí, sí, sí. Y ahí recibe información y se transforma en una célula que ataca específicamente este bicho. Ok. Ahí madura. Pero a veces cuando quiere madurar, pues se transforma en algo que no era y se empieza a reproducir de más y causa cáncer. Entonces, hay crecimientos ganglionares. Eso es muy común. Todos los niños, desde que nacen, y hay dos picos principales. En el primer año y el segundo se da a partir de los 6 años. Sí. Que nos lo muestran siempre en nuestras gráficas de la formación en pediatría y en medicina, que te ponen así las gráficas, ¿no? Y tú así, pues, ¿para qué? Pero ya cuando llegas estás en esta área, tú dices, pues por eso, Era para eso. sí, por eso que les crecen los ganglios al niño, o sea, son las bolitas estas, pero el niño normal le da el sol, le crece la bola. Se pega aquí en la mano, le crece la bola. Sí. Se tomó algo frío y le crece la bola. ¿Qué comportamiento tienen los ganglios? O sea, es el crecimiento cuando hay infecciones, crece y duele. Segundo, para considerar que es maligno o que se pueda tener una transformación similar, hay crecimiento que es de forma paulatina. Sí. O sea, es que te creció aquí o que te creció aquí arriba de la clavícula o aquí en el antebrazo, atrás de las rodillas o en las ingles, pero crece y crece y crece, o sea, y va haciéndose más grande. Tú lo agarras o que el papá lo agarra y está así como una bola aquí pegada. ¿Y es duro? Duro. Ok. Y tú se lo agarras al niño y no le duele. Habitualmente cuando un niño se infecta, tú le agarras el ganglio, pero como ahí está defendiendo, duele. Sí. Duele, así lo agarra y el niño le duele. Entonces es crecimiento paulatino, paulatino y se hace grande. Hemos tenido pacientes que llegan con otro cuello, así por decirlo de una manera Sí, sí. como para que se entienda. O sea, unas masas muy grandes, entonces eso quiere decir que es lo que estamos viendo, pero no sabemos cómo está aquí o de otro lado. Los ganglios, te digo, crecen en los niños y nos ha tocado que lo ven en la consulta de pediatría, nos lo mandan a onco, cuando llega pues le creció la bolita, ¿cuál? Pues la de aquí, y la mamá la de, bueno, pues ahí la tenía. Ajá. Entonces, porque a lo mejor pasó algo y el niño le creció. El comportamiento bueno es sí la crece vio, y no se fue quita. una ilusión. No fue una ilusión, pero crece y se quita, crece y se quita. Esos son los normales. Ok. Los malos son los que crecen y son duros y luego le quieres agarrar y está ahí pegado. Ajá. Entonces eso es para sospechar cuando un ganglio crece. ¿Te ha tocado en alguna ocasión el famoso síndrome de Munchausen por poderes? No lo hemos visto. Okay. Como tal, que tú lo puedas determinar en un paciente que tiene cáncer es muy, muy difícil. Yo creo que lo comentas porque ha habido muchos casos en los cuales los papás están enfermando al niño porque... de hecho, creo que hay una serie y hay documentales de una muchacha en Estados Unidos. Ajá. Que tuvo leucemia y que luego tuvo no sé qué tanta cosa y la niña recibió un montón de tratamientos y no tenía nada. Pero es muy, muy raro encontrarlo. Habitualmente aquí en México
cuando encontramos un niño enfermo o llevamos al niño al médico es porque realmente está enfermo o hay algo. Que es lo que vamos hablando desde el principio. Ahora se nos olvida que aquí en México casi la consulta la queremos regalada. Así es, entonces cuando ya te llevan al niño tú dices, sí pasa, porque a veces es, no, pues es una bolita y no todos estamos formados, lamentablemente como médicos, pues estamos acostumbrados a que detectemos cáncer. Sí, claro. O sea, ahí está. Y, es un lipoma, una bolita de grasa. Un papá, me he encontrado con que también existen papás que le tienen así tal cual, mucha fe a un médico que no necesariamente es el especialista, que está formado en otra área o que tal vez no tiene la especialidad, que no tiene especialidad, y que el médico general dice, es tal cosa. ¿Hasta qué momento el papá debe sería lo ideal que el papá, ¿cómo lo pregunto? Pida una segunda opinión? ¿Cómo saber que su médico no le está dando el resultado óptimo para su hijo? Mucho depende puedo decir que de los pediatras. Es muy raro aquel pediatra que no le busca hasta por detrás de la oreja. Okay, sí. Todos los pediatras somos bien especiales para revisar a un niño. Si tú llevas al niño al pediatra, que prácticamente es consulta de casi encuerarlo y verlo de arriba hasta abajo. Sí. Entonces, por lo mismo de que el niño no habla, el así papá es, asume, tú tienes que revisarlo para ver que haya todo, o sea, tienes que ver todo. Ajá. Porque es muy raro que un pediatra que no está capacitado te diga, no, es nada, déjalo así. Y es muy raro que un médico se deje llevar nada más por lo que dice la madre, ¿no? Así es, sí. Habitualmente hay que ser muy específico, así, le buscamos hasta por donde no. Sí, claro. Y en esos casos sí hemos tenido las ventajas en que sí nos han referido, la mayoría de las veces muchos médicos pediatras nos refieren bien a tiempo los pacientes. Lo que nos hace falta a veces es un poco de educación como papás, y en segundo lugar como personal médico o personal de la salud de primer contacto, o sea, tener información y capacitación. Para eso se hacen cursos. Nosotros hacemos cursos anuales. Ajá. Se dan por parte de Secretaría de Salud y se capacita al personal de primer nivel, al personal de enfermería, sí, y se le orienta cuándo deben referir a un paciente. A ver, ahora, bueno, yo ya he visto un poco del área, pero obviamente yo no pertenezco al área, y uno de los temores más comunes es el tipo de quimioterapia. Toda quimioterapia te va a tumbar el cabello, te va a hacer sentir que la comida te sabe a cartón. ¿Qué tipo de quimios hay? ¿Qué opciones? Opciones es como que una pregunta un poco, bueno, una palabra no muy no es adecuada. Ajá. Hay tipos, no es opción, o sea, no es opción, porque es eso. Perdón, ¿qué tipos de quimioterapia? Sí, o sea, hay tipos de quimioterapia, hay tomada, hay inyectada. Okay. Y pues principalmente nomás son esas dos. Okay. Tomada e inyectada, pues no hay de otra. Untada en algunos tipos de tumores, en los niños no lo usamos, que son en crema, pero es quimio. Sí. Hay otros tipos de tratamientos que se pueden dar específicos, pero prácticamente toda la quimioterapia te va a dar diversos efectos adversos. Sí. La mayoría de los efectos que hay son la náusea y el vómito. Sí. Y la pérdida de cabello. Sí, habitualmente. Porque hay papás que dicen, no, con la quimio empeoró. sí, pero lo que es el efecto. Es el efecto que tiene. O sea, a final de cuentas es un tratamiento que daña tejidos. Sí. O sea, tú vas a matar al cáncer. El cáncer tiene la capacidad de reproducirse mucho. Sí. Las demás células del cuerpo tienen su tiempo en el cual se van a reproducir. Sí, claro. Los tratamientos con quimioterapia sirven para aquellas que, como se están reproduciendo muy rápido, le bloqueamos a lo mejor alguna parte de su metabolismo y se muera. Okay. O le picamos un botón de autodestrucción que
a todas las células del cuerpo se les puede picar, pero solamente a las del cáncer les hace más efecto. Sí, sí, sí. Por eso a veces se tumban, porque pues sí daña tejidos, daña otros tejidos sanos y puede haber fatiga, puede haber cansancio, puede haber varias alteraciones. ¿Qué recomendaciones tú le darías entonces, digamos, a la mamá que ahorita está atravesando por un caso donde su hijo tiene cáncer? ¿Qué recomendaciones? Pues principalmente es acudir a las citas, tratar de llevar el tratamiento como es, preguntar y anotar todo. Okay. Porque muchas veces sí hemos tenido casos o si hay mamás que se les olvida o que no van a las citas o ya ven bien al niño, porque nos ha pasado que le dimos la fase más intensa, el niño estaba muy cansado y después empieza a mejorar y ya lo ven bien y se suspende el tratamiento. Y eso sí nos afecta mucho porque si se deja de dar el medicamento, dejan de acudir a las citas, es como cuando tomamos muchos antibióticos, hacen resistencia. Sí, sí. Porque a final de cuentas una célula maligna, una célula de cáncer, es un ser vivo. Y como es un ser vivo, va a tener la capacidad de resistir. Así como todos nosotros tenemos esa capacidad de aguantar todo o de aguantar ciertas dificultades, la célula de cáncer lo puede hacer. También intenta vivir la célula de cáncer. Sí, claro, porque tiene que hacer sus cosas, que es nada y reproducirse. Y es bastante común que uno como adulto, me incluyo en algunas cosas, que por ejemplo te da una infección en la garganta. Así es. Al tercer día ya te sentiste, o al segundo día te sentiste. Ya no tomo. Ya para qué lo sigo, ya me sentí mejor, ya para qué. No, hay un motivo por el cual el médico te dijo 7 días de tratamiento, tantos días de tratamiento. Hay un motivo por el cual. O sea, no es algo que tú te estás inventando, hay un motivo. Sí, hay un motivo. De hecho, lo que se trata de hacer cuando vamos a las fases que se denominan mantenimiento, que damos menos medicamentos, a veces ya se da tomado o se da una inyección intramuscular, una vez a la semana, y diario toman una pastilla o dos, es cuando empiezan a faltar a las consultas. Okay, sí. Y como estamos dando menos medicamento, la posibilidad de resistencia puede ser alta. Si tú se te olvidan 2 días el medicamento, algunos tejidos del cuerpo tienen como se reproduce más rápido, para mañana a mí ya no me va a hacer esta cosa que estás tomando, y se transforma. Necesita algo más fuerte, como se dice usualmente. Y aumentar dosis o modificar los medicamentos. Pero al aumentar medicamentos aumenta la toxicidad. Bueno, entonces papás, quienes estén escuchando, ya están dándose cuenta que retirar medicamentos sin indicación del médico, pues no es lo óptimo. Automedicarse. Menos. Herbolaria, mucho, nos apoyamos mucho de los papás, pero siempre nos tienen que decir todo lo que toman. O sea, un ejemplo, hay hierbas que sí se pueden usar, pero lo que preferimos hacer es buscar el extracto, ¿no? Alguno que ya fue procesado por alguna farmacéutica y usar el derivado. De hecho, uno de nuestros medicamentos muy comunes, que se llama vincristina, es un derivado de la planta de la vinca. Entonces, pues habitualmente estamos usando herbolaria, pero sí tratamos de que no consuman cosas que nada más se les ocurrió. Nos apoyamos mucho en la herbolaria a veces cuando la mamá ahí lo cuida, lo tiene en la casa y nos dice qué es. Nosotros vamos a los libros que existen de herbolaria, hay algunos manuales de la UNAM que dicen, esto puede servir para esto. Entonces lo que tratamos de hacer es decirle, mire, le sirve como apoyo. Aunque sea herbolaria, no tomar, o sea, decirle, no es así de que porque la dosis tiene que estar calculada. Nosotros calculamos dosis, no le pueden echar 8 hojas y... Tómate un vasote de miel con jengibre y... Porque es bien común, nos ha tocado los niños que cuando tienen cáncer, la guanábana. No sé si la moringa. La moringa. Otra cosa, y el niño, pobre niño, lleva todo un mes tomando guanábana, pues ya odia la guanábana. Otro que nos ha tocado es el agua de coco. Bueno, el agua de coco no hay tanto problema, pero todos los días coco y coco y coco. Hay muchas veces que sí pasa y le están dando un remedio
que a lo mejor no le va a ayudar, pero bueno, nos vamos más que nada en que la alimentación debe ser variada para ayudarle. Sí, sí, por supuesto. Y volviendo a eso de de las automedicaciones, Ajá. a veces se invierte más en medicamentos milagrosos que nos dicen que nos lo van a curar Sí. y no nos ayudan a que se nos vaya el dinero. Si nos ponemos a analizar, hay un medicamento que recomienda que para las defensas te salen 4,000 pesos un paquete para un mes. Sí. Pero en esos 4,000 pesos que te gastaste para un mes, lo puedes invertir en, no sé, yo siempre les digo, la despensa, para que el niño tenga que comer. Sí, sí, variadito. Y le ayudas variadito y con eso puedes ayudar más al niño. Lo que pasa es que existe, pues no sé si llamarlo así, pero este pensamiento mágico en la población de que siempre va a haber algo alterno, porque hay algunos que se resisten a la medicina. Ven al médico como que es parte de un laboratorio macabro y que solamente quiere sacar dinero. Sí, como sí, que si durante tu formación te enseñan, mira, esta es la materia de sacarle dinero a la gente, ¿no? Esta es la materia de cómo lucrar con la salud. Hay gente que se resiste demasiado al medicamento, que dice, dame homeopatía, se van y llegan más graves. Bueno, pues entre más se prolonga, pues obviamente Pues es sí, más sí, grave. sí. ¿Es recomendable la homeopatía, todo este tipo de acciones? Pues la homeopatía no le ha hecho daño a nadie, porque okay. no hace nada. Es un chiste médico que ves el meme y te dice eso. La homeopatía se ha comprobado que no daña a nadie, porque no hace nada. Pero tiene un principio muy curioso la homeopatía, hablando de ella, porque te dicen que te van a curar con lo que te produce la enfermedad, pero a una concentración, a una dilución. Ajá. El estudio fue, o sea, tiene una base casi científica. Sí, sí. Cuando se estuvo, los que la desarrollaron estaban estudiando la malaria. Ajá. Y uno de los medicamentos que se usa para la malaria proviene de la quina. Okay. Entonces el doctor que fue a investigarla dijo, a ver, él estuvo ahí y dijo, los nativos se enferman de malaria, se comen las hojitas y se curan. La malaria da fiebre, una fiebre así bien gacha, ¿no? Porque son por los parásitos que la causan. Y entonces él vio, a ver, y él dijo, bueno, pues yo me la voy a comer. Se la comió y el otro día estaba con fiebre y todo igual que los pacientes. Entonces dijo, esta planta produce síntomas igual a la malaria. Y luego dijo, pero si me como lo mismo que los pobladores, me enfermo. Entonces puede que las enfermedades se originen o sea, se curen con algo similar. Sí, sí, sí. Y él empezó a decir, bueno, mañana voy a comer 2. Se comió 2 y de nuevo, ¿no? Pero menos fiebre. Ajá. Y después empezó a comerse una y bueno, así no es específicamente lo que pasó, pero y empezó a hacer diluciones, ¿no? Eso ahora un té. Y lo empezó a diluir hasta el punto en que curara la enfermedad y él ya no le diera síntomas. Entonces, por eso es que si tú ves un medicamento homeopático, te dice tal planta o tal elemento, 3D o 4D o 4000D o 300, que son las diluciones. O sea, cuántas veces lo rebajaron para que te quite la enfermedad. Okay. Pero es un conocimiento cuasi científico. O sea, sí pero no. Pero entonces, no, la homeopatía a veces nos sirve como apoyo más que nada en la cuestión psicológica. Te lo puedo decir. Tú que eres experto en eso, pero les ayuda mucho en el efecto placebo, que se sienten bien. La parte que voy a comentar es el creer que doy un plus a lo que ya se está haciendo. Bueno, porque al fin y al cabo la intención de hacer remedios caseros, de la homeopatía, de llevarlo con el brujo, la intención es buena, la intención. Sí, así es. Tal vez no es el método más adecuado, la intención es buena, pero queda más en la parte de un placebo para el papá, ¿no? Porque el niño no va a decir, dame un licuado con hojas de limón, ¿no? No te lo va a pedir. El niño solamente consume lo que le dan. Tiene más que ver con la tranquilidad del papá. Es para él lo hace para él sentirse tranquilo. Muchas veces así es. Lo que tratamos de hacer siempre es, mire, aliméntelo, varíele. Sí. Dele otro tipo de cosas, pero pues el papá insiste y sí nos ha tocado que
volvemos a la guanábana. Ajá. Que me tocó una chiquilla que me dice, no, ya estoy harta de la... Dígales algo, ya no quiero guanábana, guanábana desayuno, de comida y cena. Ajá. Y luego que el té y todos los días, entonces yo, no señora, ya no se lo doy. No le gusta. Luego estoy intoxicada por guanábana. Tómeselo usted. Ah, no, no me ha tocado. Tómeselo usted. Ah, no, no me gusta, sabe feo. Ay, así, pero dicen que es muy bueno. Pero sí, sí pasa. Yo no Más que tengo nada, les da tranquilidad muchas veces a los papás de que estamos dando más de lo que podemos aportar a la enfermedad. Pero algo muy importante es que los papás sepan que están dando, o sea, como papás tú das todo por tu hijo. Claro. Si es un niño enfermo, tú también das todo, no vas a escatimar. Sí, claro. Entonces, nunca hay que pensar que yo hice menos. Muchas veces tiene que ver con el tipo de relación que llevan los papás, porque vuelvo a lo mismo de, es que tú fumaste cuando hace 10 años. Entonces, no es ahí, o sea, uno con papá le está dando lo mejor a su niño. Sí, por supuesto. Y no hay que tener ese sentimiento de culpa, porque es lo común. El papá se sienta mal y está triste, que lo causó, pero estas cosas pasan, o sea, así es, Sí, pasó. Yo me quedo con esa parte que mencionaste hace un momento. No es porque el niño fumara, porque el niño tomara, no es por... No, es algo genético, pero desde la creación del niño. La mayoría es cuando el niño se formó, Uh-huh. porque muchos tumores en los niños son de tejido que se denomina embrionario, o sea, que no maduró. Sí, sí. Que se quedó o sea, sí se le formó toda la mano, todo el brazo, todas las piernas, Sí. pero por aquí en el músculo que está aquí en el brazo, hubo algo que tenía un error y cuando el niño empezó a crecer, Uh-huh. o sea, él creció, llegó la señal de su cuerpo para empezar a crecer, estimuló esto y empezó a reproducirse. Y que no tiene nada que ver con papá y con mamá, es algo que... muchas veces, la mayoría de las veces es porque al niño le pasó. Si hay asociación con radiaciones, con el uso de pesticidas, que es como todo lo que hemos visto en internet, claro. Que si el pesticida, que si el uso de fármacos, o sea, hay muchas cosas que causan daño en los tejidos, pero habitualmente la mayoría de los tumores son por un fallo genético, un fallo ahí. En el caso de los niños con leucemia, tienen un gen o una información extra y eso hizo que se transformara. Okay. Bueno, doctor Merlo, pues muchísimas gracias. De nada. ¿Algo más que quieras agregar para los papás? ¿Algo con lo que te quieras despedir? Mire, sobre este tema es muy extenso, tratamos de abarcar más, hablamos pues de los dos más comunes. Ajá. Hay muchos otros síntomas, los crecimientos, o sea, el evidente es el crecimiento. Sí. Si vemos que algo le está creciendo a tu niño, tienes que ver, sí. O sea, tienes que llevarlo a que lo revisen. Porque muchas veces es una bolita y ya luego cuando nos damos cuenta nos llegan pacientes que tienen una masa enorme. Uh-huh. Entonces hay que hacerle caso al niño, hay que estar bien pendientes. El niño que se cansa, el niño que le da fiebre, el niño que ya no juega. Uh-huh. Puede ser, no puede ser cáncer, pero puede ser cualquier otra enfermedad. El niño que le duelen las articulaciones, que le duelen las piernas. Es muy común que haya dolor de crecimiento en los niños. Ah, sí. Esa es otra que sí te quería mencionar, porque siempre nos dicen, es que le duelen los huesitos. Ajá. Porque está creciendo. Pero el diagnóstico de dolor óseo por crecimiento habitualmente es por descarte. O sea, es de todas las causas de dolor óseo en pediatría, la última es crecimiento. Okay. Primero tienes que pensar una lesión, crecimientos, tumorales, leucemia, porque pues, la sangre está o sea, la leucemia se origina en el tuetanito, sí, adentro del hueso. Okay. Entonces, pues crece esa masa, ese tuétano crece y da dolor. Crecimientos de abdomen, crecimientos en algunos sitios es lo principal. Sí, sí. Y las alteraciones que te había comentado, la pérdida de que el niño que está más cansado, sangrados, moretes, fiebre persistente, ganglios,
puede ser a lo mejor que el niño le crece la pancita y no sabemos por qué. Hay niños en cierto grupo, en su grupo de edad, que el niño está panzoncito. Todos los preescolares, ya es por gordito. Después de los 2 años, si te das cuenta, después de que del primer año todos son gorditos. Sí. Pero ya después de los 2 años, si el niño empieza a caminar, está así. Ajá. Tiene pancita, pero Sí, esa sí. es su conformación. Sí. Pero hay niños que les crece de más. Entonces, son muchas cosas que si uno nota anormal en el niño, sí. Para eso sí necesita una revisión por un experto. Las segundas opiniones, pues las pueden pedir. Habitualmente, pues somos. Ay, caray. Pues entonces oncólogos pediatras. Oncólogos pediatras. Ajá. Creo que llegó uno nuevo, son 5. Okay. De todas maneras, todos lo vimos, suele pasar. Y una segunda opinión, ¿de dónde viene? Del central. Pues sí, es el mismo que está aquí en la mañana, está ahí en la tarde. Si quiere voy Nos a ha tocado. opinión. Y ya no, oye, que te llegó, sí, nomás se quiso ir para allá. Está bien. Okay, sí pasa, sí es muy común. Pero es preferible que te revisen a tu niño, que estés bien pendiente y que lo lleves a revisión. Okay. Tardas menos tiempo a que estés formado fuera del Oxxo para una charola de... Sí. Bueno, amigo, pues muchísimas gracias. De nada. Nos vemos en 15 días. ¿Ya Muy tienes bien. el tema o luego me lo avisas? Yo creo que lo vamos a estar, lo vamos te lo voy a comentar para que lo vayamos publicando. Okay. Yo creo que nos vamos a basar en las preguntas que nos están saliendo Okay. o que estén aquí en la transmisión. Perfecto. Y de ahí nos vamos a basar para sacar Okay. el siguiente tema. ¿Qué te parece? Muy bien, amigos, pues ya escucharon, papá, mamá, cualquier duda que ustedes tengan, le pueden hacer llegar aquí al doctor Merlo, igual algún tema en especial que quieran que el doctor aborde, pues es todo oído, ¿sale? Va a estar aquí con nosotros cada 15 días, el viernes de cada 15 días, y pues bueno, que pasen muy buenas noches, y bueno, nos vemos aquí en 15 días. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Que estén muy bien, hasta luego.